Amén. Bueno, los saludo a todos. Qué lindo poder encontrarnos, como decía Quique, por este medio. Y bueno, poder continuar con este estudio que ya arrancamos. Le damos gracias a Dios que podemos escudriñar las Escrituras en este tiempo, que es un tiempo, bueno, para nosotros muy especial, ¿no? Un tiempo donde estamos aprendiendo que muchas de las profecías bíblicas que encontramos en la palabra se están cumpliendo, ¿no? Y bueno, lindo es que para muchos de ustedes que no tenían mucho quizás conocimiento sobre este tema, están descubriendo algunas cosas que son buenas tenerlas presentes, ¿no? Bueno, ahí en el manual ustedes tenían por temas, ¿no es cierto? Tenían la muerte física, que ya la vimos, el estado intermedio, y ahora estaríamos entrando a lo que sería las señales del fin, pero bueno, ahí vamos a hacer como una especie de paréntesis porque entre el estado intermedio y las señales del fin venimos hablando acerca de algunas profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Como ya vimos, y creo que ya más o menos las tienen un poco más claras, ¿no? El tema de la profecía de Daniel, ahí en el capítulo, capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la imagen de la estatua que ya hemos analizado. Y bueno, también pudimos ver un poquito el capítulo 7, comparándolo con el capítulo 2 y viendo la profecía de las 4 bestias, y ahora también estuvimos viendo la semana pasada la profecía de las 70 semanas. Y qué interesante que ahí fuimos descubriendo que bueno, desde que Daniel recibe esa palabra profética, ¿no es cierto? Y desde que a través de Artajerje nosotros vemos que comienza el cumplimiento de esa palabra, allá, como hemos visto en el más o menos 444, ¿se acuerdan? Antes de Cristo. Y bueno, a partir de ahí nosotros pudimos ver cómo se empezó a cumplir la palabra, ¿no? Y bueno, vimos que se fueron cumpliendo todas las semanas que Dios le reveló a Daniel que iban a ir pasando y las cosas que iban sucediendo, ¿no? Es interesante que en esa semana de la profecía 70 termina, digamos, ¿se acuerdan que arranca con las primeras 7 semanas, que eran 49 años, porque cada semana tenía que ver con semanas de años, ¿no? Entonces, cada semana representaban 7 años. La primera etapa era de 7 semanas y eran 49 años, y luego venía la segunda semana o la segunda etapa de 62 semanas, y esa, digamos, esa etapa de las 62 semanas tenían dos señales muy importantes que tenían que acontecer para que realmente, bueno, nos diéramos cuenta que estaba llegando al final de esa etapa, ¿no? Y bueno, lo que la palabra de Dios nos enseñaba, que se iba a dar muerte al Mesías y que se iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Bueno, justamente nosotros hemos visto y también, bueno, recordamos que bueno, cuando llegó el cumplimiento y se terminó las 62 semanas, Jesús murió, y luego también en el año 70 el emperador Tito dio la orden para que se destruya la ciudad de Jerusalén. Fue destruida en esa gran persecución de la iglesia, la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, y bueno, se cumplieron los dos eventos fundamentales, importantes, que tenían que ver con el final de esa etapa, ¿no es cierto?, de las 62 semanas. Faltaba, ahora sí falta la última semana, que también la estuvimos analizando un poquito, que esa semana tiene que ver con el comienzo, ¿no es cierto?, de dos eventos muy importantes, ¿no? El primer evento es el arrebatamiento de la iglesia, y el evento también importante es el pacto de paz que se va a firmar, ¿no es cierto? Pero bueno, antes de entrar en esa semana, que es una de las semanas que vamos a estar analizando, porque, bueno, ahí vamos a estar hablando justamente de las señales acerca del fin del siglo. Ya vamos a estar entrando en lo que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no como un solo evento, sino como un evento compuesto, digamos, tiene dos etapas o dos fases, la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús arranca con el arrebatamiento de la iglesia,
Luego va a haber una serie de sucesos en esa última semana, porque ahí comienza la última semana, en la semana 70, que estábamos viendo de la profecía de Daniel, y luego la segunda fase es la venida de Cristo, ¿no es cierto?, a la tierra. Por eso en el manual tenemos ahí que vamos a estar viendo las señales del fin, la segunda venida, vamos a hablar acerca de la resurrección, también del juicio, vamos a hablar acerca por lo menos de los dos juicios más importantes que encontramos. Hay varios juicios, pero dos juicios que son, uno tiene que ver con el tribunal de Cristo, que es para la iglesia, y el otro tiene que ver con el juicio del gran trono blanco, que algo también habíamos compartido. Y por último vamos a estar viendo el destino de los malos y el destino de los justos, ¿eh? Pero bueno, esa semana es una semana, la última semana, es una semana muy, pero muy especial, porque va a haber un montón de acontecimientos también proféticos que se van a estar cumpliendo. Por ejemplo, bueno, como recién mencionábamos, ¿no es cierto?, cuando la iglesia sea arrebatada, van a acontecer algunas cosas en el cielo, pero también van a acontecer muchas cosas en la tierra, ¿no? Porque yo les contaba que es muy importante que nosotros podamos ir leyendo simultáneamente el libro del profeta Daniel, también con el libro de Apocalipsis, porque son dos libros que se estudian de alguna manera paralelamente para poder ir comprendiendo, ¿no es cierto?, el mensaje profético que recibimos desde el Antiguo Testamento, pero que lo confirma también Juan cuando está allá en la isla de Patmos. Juan nos confirma esa revelación, ¿no?, que es el Apocalipsis, y ahí tenemos muchísimos detalles que seguramente algunos vamos a ir viendo, ¿no?, porque todo lo que pasa en la última semana tiene que ver con también el libro de Apocalipsis, donde ahí encontramos una revelación muy clara de lo que va a acontecer. Si nosotros prestamos atención al libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 al capítulo 4, encontramos que la iglesia todavía está en la tierra, pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo final, casi 22, encontramos que ya la iglesia no está en la tierra, la iglesia está en el cielo, ¿no? La iglesia ya fue arrebatada, y entonces ahí encontramos que desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, ya la iglesia no está presente, así que muchos de los acontecimientos que encontramos ahí tienen que ver con cosas que van a suceder en la tierra y simultáneamente también cosas que van a pasar en el cielo, ¿no? Así que bueno, ahí encontramos, ¿no?, algunos acontecimientos, como por ejemplo recién mencionaba, la semana pasada hablamos de la última semana de Daniel, la semana 70, y dijimos que esa semana va a estar dividida en dos etapas, ¿no?, de 3 años y medio. Y en esas etapas de 3 años y medio van a acontecer algunas cosas. Por ejemplo, en la primera parte, allí en el cielo va a estar el tribunal de Cristo. En la segunda parte, que sería el tema de la gran tribulación, en el cielo la iglesia va a estar pasando por las bodas del Cordero. Mientras tanto, ¿no es cierto?, también la Biblia nos habla de que se van a abrir los sellos y van a sonar las trompetas, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre la tierra. Bueno, y van a acontecer cosas tremendas, porque cada uno de esos juicios, que son 21 juicios, ¿no?, entre los sellos, las copas y las trompetas y las copas, cada uno de esos apunta a un área específica, a un acontecimiento específico que va a suceder. Cada vez que una copa sea derramada, algo va a estar pasando, que por supuesto después lo vamos a tratar de estudiar, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea hoy es retomar un poquito, como les decía la semana pasada, la última parte del tema profético, ¿no?, del Antiguo Testamento. Yo quería que tuviéramos en cuenta algunas cosas, porque una pregunta que normalmente nos hacemos es ¿por qué estamos seguros de que el último periodo de la gran tribulación está a punto de comenzar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nosotros vimos, ¿no? Por ejemplo, vimos que la estatua de Nabucodonosor se cumplió casi el 95% de la profecía y que nos falta muy poquitito para que se cumpla el total de la profecía, o sea que estamos en la última etapa de esa profecía. Lo mismo con las 4 bestias, lo mismo también con la semana 70, ya vimos que desde el decreto de Artajerjes, ¿no es cierto?, hasta la fecha,
no solamente pasaron las 69 semanas que se cumplieron con la muerte del Mesías, y se cumplieron también con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sino que luego también pasaron más de 2000 años, pasaron como en un paréntesis, desde la semana 69 hasta la fecha, ¿no es cierto? Pasaron más de 2000 años que tienen que ver justamente con el tiempo de los gentiles. Y sabemos que una de las señales que nos va a indicar el comienzo de la última semana del profeta Daniel es que el tiempo de los gentiles se va a terminar, ¿no? Y el tiempo de los gentiles va a llegar al final cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. Y ahí van a comenzar a suceder un montón de cosas. Así que, bueno, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos decir, bueno, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Claro, no, por supuesto que no sabemos si estamos hablando de poquitos años o de muchos años, porque, digamos, no podemos con certeza decir exactamente, ¿no? Pero tenemos algunos indicios y algunas cosas que nos van como mostrando. Un día los discípulos estaban reunidos con Jesús, ¿no? Y hay allí dos capítulos muy lindos que a mí me gustaría que ustedes los puedan estudiar y los puedan analizar, que son Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Porque ahí Jesús habla acerca justamente de las señales antes del fin, ¿no? Antes del fin. No está hablando de las señales antes de la última semana del profeta Daniel. Está hablando de las señales antes del fin, cosas que van a acontecer, ¿no es cierto?, antes que todo se termine. Y entonces dice en el versículo 3 de Mateo capítulo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿no? Dinos, y ahí le hacen dos preguntas muy importantes a Jesús. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Y segundo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Dos preguntas muy importantes, fundamentales, ¿no? Dinos, le dijeron ellos, entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que bueno, Jesús ahí comienza a desarrollar, ¿no es cierto?, una enseñanza muy profunda, muy importante y muy reveladora acerca de acontecimientos que van a suceder justamente en los últimos tiempos, y a causa de las preguntas que ellos le están haciendo, Jesús le empieza a explicar algunas cosas que van a acontecer, ¿no? Entonces hay, de alguna manera, acontecimientos que están escritos donde Dios nos va mostrando, digamos, a través del tiempo y de la historia, cómo lo que Él dijo se va cumpliendo. Yo siempre digo que una de las cosas fundamentales es que nosotros tenemos, como dice Pedro, ¿no? El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual, dice él, hacemos bien en estar atentos, ¿no? Porque es una luz, una antorcha que ilumina nuestra vida, nuestro camino, ¿no? Y entonces tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cómo podemos decir eso? Bueno, miramos para atrás nosotros miles de años atrás y Dios comenzó a dar palabras, ¿no es cierto?, acerca de acontecimientos que iban a suceder y cómo esos acontecimientos se fueron cumpliendo. Cada vez que Dios decía que iba a pasar algo, las cosas se cumplían. ¿Se acuerdan? Allí con Noé, por ejemplo, ¿no? Noé estaba ahí tranquilo, nunca había llovido sobre la tierra, y Dios le habla y le dice que prepare un arca porque se iba a venir una gran lluvia sobre la tierra. Era una profecía para el futuro, ¿no? Entonces, allí, bueno, él lo comenzó a hacer, la gente se burlaba, le tomaba el pelo, se reía. Sin embargo, cuando llegó el tiempo que Dios había establecido, esa palabra se cumplió, ¿no? Noé terminó el arca, allí subió su familia, los animales, como ya conocemos, y entonces la palabra de Dios nos dice que se desató una tormenta tremenda, vino un diluvio, se inundó todo, y allí ellos fueron salvados, ¿no? Porque fueron fieles y obedecieron la palabra de Dios. Nos trasladamos a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, y allí vemos cómo Dios le está advirtiendo a esa gente proféticamente que va a caer fuego y azufre, ¿no? Y si no se arrepienten, si no se vuelven, y esa gente no escuchó, y entonces siguió con su vida ignorando la palabra profética, y entonces
la Biblia nos cuenta que un día Lot y su familia salieron de ese lugar y entonces vino una tremenda lluvia de fuego y azufre que consumió toda la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Luego también vemos las profecías, por ejemplo, acerca de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento está lleno de referencias de cosas que van a suceder, ¿no es cierto?, con respecto al Mesías, a Jesús. Y bueno, todas esas cosas se han cumplido de una manera extraordinaria, ¿no? Cuando uno mira el Antiguo Testamento y ve las cosas como se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces uno puede decir con Pedro, sí, realmente tenemos la palabra profética más segura. Y por eso, cuando miramos esto, decimos, estamos en el último tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo donde bueno, proféticamente el Señor nos fue hablando, ¿no es cierto?, de que muchas cosas iban a ir aconteciendo, así que tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos a los acontecimientos, atentos a las cosas que están pasando. Y bueno, yo quiero dejarte hoy un par de cosas para que sigas pensando, ¿no? Y para que sigas aprendiendo. Pero primero, por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué está a punto de empezar la gran tribulación. Bueno, primero, como dijimos, porque todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estamos viendo un montón de acontecimientos que están profetizados, que se están cumpliendo en este momento. Ustedes se acuerdan cuando Jesús enseñaba y decía, bueno, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé o como en los tiempos de Lot, ¿no? Bueno, ¿y qué encontramos en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba la gente? ¿No? ¿Cómo era la fe de las personas en aquel momento? ¿No? Bueno, imaginemos hoy cómo estamos viviendo y prácticamente casi estamos en la misma situación, ¿no? Las cosas se han ido tergiversando, han ido cambiando, están apareciendo, bueno, cosas que después las vamos a ver cuando veamos las señales del fin, ¿no? Pero bueno, el tema es que nosotros vemos que, como dijimos, ¿no?, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, lo estamos viendo. Jesús y Dios se encargó de dejarlo registrado para que nosotros pudiéramos tener ese elemento, ¿no?, que es la palabra. En segundo lugar, como yo les contaba la semana pasada, solo faltan 3 eventos apocalípticos para que todo esté cumplido antes de comenzar lo que llamamos nosotros la tribulación o la gran tribulación. Bueno, para estos eventos no hay un orden específico, porque son eventos que van a acontecer antes de que comience la última semana del profeta Daniel, pero estos eventos se van a cumplir, ¿no es cierto? Y son 3 eventos muy importantes, ¿no? Yo les mencioné ya algunos, pero les voy a dar algún texto bíblico ahora para que lo anoten. Pero los 3 eventos que faltan, podemos decir, son: primero, es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, ¿eh? O sea que vieron que a veces hay muchos predicadores que en este tiempo están diciendo que estamos en el tiempo de la tribulación, ¿no? Porque hay pestes, hay hambres, hay terremotos, bueno, y algunos predicadores se aventuran a decir que este es el tiempo de la tribulación, que hemos comenzado ya en esa etapa, ¿no? Pero hay una señal que es muy importante que nos marca el inicio de esa semana y que es justamente el rapto de la iglesia. Con respecto a esto, yo quiero decirle, bueno, si quieren anoten ahí 1 de Tesalonicenses 4:13 y 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1 y 2. Allí Pablo está hablando acerca de este tema, ¿no? Bueno, yo después les voy a explicar cuando entremos directamente en lo que es el arrebatamiento, les voy a explicar que hay 3 posiciones, ¿no? Hay 3 posiciones con respecto al arrebatamiento y cada una de esas posiciones tiene de alguna manera algún fundamento bíblico, pero hay una de las posiciones que tiene el fundamento bíblico más sólido, más fuerte y más sustentable, ¿no? Que es el que nosotros creemos que va a acontecer, porque hay muchos pasajes bíblicos que fortalecen esa postura, que tiene que ver con la postura de que el arrebatamiento va a suceder antes de esa semana, antes del comienzo de la semana, ¿no? Sería pre-tribulacionista, ¿no? Bueno, hay uno que es pre, hay otro que es en el medio y hay otro que es post, que es después, ¿no? Que dicen que algunos dicen que el arrebatamiento va a ser
en el mismo momento, no sé cómo sería, ¿no? Pero dicen que va a ser en el mismo momento en que la iglesia va a ser arrebatada y Jesús va a venir con la iglesia. Entonces, bueno, se comen un montón de eventos que hay allí en el medio, ¿no? Entre una etapa o fase y otra etapa, ¿no es cierto? Van a acontecer cosas que lamentablemente no se puede justificar esa postura. Así que la segunda señal o el segundo evento muy importante que va a acontecer es la invasión, hermanos, de Rusia y sus aliados, ¿no es cierto?, a Israel. Ellos, tanto Rusia como sus aliados, va a haber una alianza, ¿no es cierto?, y ellos van a levantarse contra Israel en los últimos tiempos. Esto está en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, cuando la Biblia habla acerca de la profecía contra Gog, la profecía contra Gog. Bueno, es interesante destacar que esta no es la guerra que muchos hemos escuchado, que es la guerra de Armagedón, ¿no? Porque el Armagedón va a ser al final de la gran tribulación. Esto no va a acontecer justamente, mejor dicho, esta invasión a Israel no va a ser justamente la batalla de Armagedón, porque la batalla de Armagedón va a acontecer después, que termine todo el tema de la tribulación y la gran tribulación, después de los 7 años. Y la última señal también que tiene que acontecer es la reconstrucción del templo, que sería el tercer templo de Salomón en Jerusalén. Y hay algunas referencias bíblicas a esto ahí en Malaquías, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1 al 5, y también en Isaías capítulo 56, versículo 7. Por supuesto que hay muchas más también, pero vamos a anotar algunas nomás. Y cuando me pregunto también por qué está a punto de empezar la gran tribulación, bueno, en tercer lugar creo que está profetizado en la Biblia, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 24, el versículo 32 y 34, si tienen ahí la Biblia, si no yo se los leo, capítulo 32 al 34 de Mateo capítulo 24, dice, Jesús está explicándole a los discípulos las cosas que van a acontecer al final, y ahí en el verso 32 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Bueno, interesante, ¿no? Ahí lo que está profetizado es la parábola de la higuera, ¿no? La higuera. Bueno, la higuera nosotros sabemos que representa justamente al pueblo de Israel, y como yo les explicaba el otro día, una de las cosas que nos mueve mucho, que bueno, que es muy fuerte, ¿no es cierto?, es darnos cuenta que allí en 1948 Israel volvió a reverdecer, ¿no? Porque Israel no estaba reconocida como nación, y en 1948 la higuera vuelve a florecer, reverdece, y entonces allí comienza el cumplimiento de esta palabra profética, ¿no? También hay un pasaje que hace referencia en el Antiguo Testamento que está en el libro de Oseas, Oseas capítulo 9, el versículo 10. Pero lo que está diciendo acá el Señor, que esta generación, dice él, no pasará. Esa palabra, no esa frase, no pasará, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca de los últimos tiempos, ¿no? Y dice, bueno, cuando ustedes vean todas estas señales, dice Jesús, entonces abran los ojos porque ya estamos llegando al último tiempo, ¿no? Así que sin que todo esto, todo eso que él menciona tiene que ir aconteciendo, y cuando esto comience a suceder con Israel, entonces dice que nuestra generación o la generación que esté en ese momento no pasará sin que todo esto, ¿no es cierto?, el final que está mencionando Jesús en Mateo 24 y 25, acontezca. Así que la idea es que la generación que vea al pueblo de Israel nacer como nación nuevamente, ¿no es cierto?, es la generación que teóricamente dice Jesús que no va a pasar. O sea, eso nos habla de que
bueno, estamos en los últimos tiempos. Así que los judíos, yo estaba tomando algunas notas el otro día, los judíos fueron sacados de Israel en el año 135 después de Cristo. Y ahí en Ezequiel capítulo 37, los versos 12, 21 y 22, Jehová está prometiéndole que los volverá a reunir, ¿eh? Ellos fueron dispersados, y Dios les promete que los va a volver a reunir, ¿eh? Hay una palabra profética en Ezequiel capítulo 37, el verso 12, el verso 21, el verso 22, y allí específicamente en mayo, el mes de mayo, el 14 de mayo de 1948, se estableció el Estado de Israel después de 1700 años de exilio. Miren qué interesante, ¿no? 1700 años de exilio, y ahí el 14 de mayo de 1948 se establece nuevamente el Estado de Israel. Así que cumpliendo de esa manera esta profecía que encontramos en Ezequiel capítulo 37, otra palabra profética que quizás estaba ahí, ¿no? Y nosotros no la teníamos en cuenta, pero que esa palabra profética se cumplió, cuando Israel es reconocido otra vez como nación. Así que yo les decía el otro día, no para asustarlos, pero tengo que decirlo, que una generación en términos bíblicos tiene que ver con 70, 80 años, ¿no? Entonces, a veces nos han enseñado que una generación tiene que ver con 40 años. No, bíblicamente las generaciones eran de 70, de 80. ¿Y esto dónde está? Está en el Salmo 90. Salmo 90, verso 10. Después búsquenlo ahí. Salmo 90, versículo 10. Ahí dice más o menos la duración. A ver si lo encuentro rápido lo leemos. Salmo 90, versículo 10. Escuchen cómo dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que ahí está hablando, el salmista está hablando acerca de la edad y dice, bueno, 70, y en los que más fuertes son, pueden durar 80 años, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Así que la pregunta es, si la generación que vio a Israel nacer como nación, Jesús dice que no pasará. Eso lo dijo Jesús. Y está hablando justamente de la nación de Israel, cuando esa nación iba a florecer, y floreció el 14 de mayo de 1948. Entonces, ¿qué nos indica esto? Yo, como a los chicos les pregunto, ¿no? Usemos el sentido común. ¿Nos hace pensar o no? ¿Sí o no? Bueno, pero no es para tener miedo, ¿no? Porque yo pienso que nosotros tenemos que tomar conciencia de que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, ¿no? En el tiempo de Dios se va a cumplir. Claro que algunos dicen, bueno, pastor, pero un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Me acuerdo una vez de una persona que cuando recibe esa enseñanza, ¿no? De que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice, wow, entonces para el Señor un peso es como $1.000.000, $1.000.000, ¿no? Y entonces agarra y se pone a hablar con Dios y le dice, bueno, Dios, dice, porque él dijo, bueno, unas moneditas para Dios deben ser $millones. Así que le dijo a Dios, ahí se abrió el micrófono, Gaby. Le dijo a Dios, ¿no es cierto? Bueno, Dios, mirá, yo te amo, todo. Dice, ¿por qué no me das unas moneditas? Le dijo, ¿no? Dice, yo necesito unas moneditas. Él pensando que era la misma relación. Bueno, entonces Dios le dijo, bueno, hijo, sí, cómo no, no hay problema, pero esperame un minuto, le dijo. Claro. Y para Dios un minuto, no sé lo que puede ser, ¿no? Es una eternidad. Pero bueno. Gabriel, tenés prendido el micrófono. Sí. Que se te prendió el micrófono. Ahí está, lo apagué. Entonces, lo interesante es que nosotros tenemos que entender que para qué nos sirve a nosotros saber todas estas cosas. Bueno, nos sirve para entender que nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Preparados para el día que nos tengamos que encontrar con el Señor. Puede ser dentro de muchos años, quizás, o no, ¿no?
Después cuando veamos el tema de la segunda venida vamos a ver las teorías, las distintas teorías que hay con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque algunos dicen que la segunda venida de Cristo es el momento en que vos te morís, en el momento en que nos morimos, ¿no? Porque en ese momento nos encontramos con Él, los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, para algunos ya es como que ya se encontraron con el Señor. Entonces, algunos piensan que la segunda venida para ellos tiene que ver con ese encuentro, pero hay varias teorías que son inadecuadas y hay varias teorías que nos hablan acerca de ese momento, ¿no? Así que bueno, la idea es que no saquemos fecha pensando, digamos, en calcular, ¿no? Como a veces, como hicimos el otro día en la clase anterior, que hicimos unos calculitos ahí y bueno, quedamos medio espantados porque nos da una fecha muy cercana a la que estamos, ¿no? Pero sabemos nosotros que la Biblia dice que nadie, ni aun los ángeles, saben el día ni la hora, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso? No sé, es un misterio, ¿no? Pero está escrito en la palabra y nosotros lo creemos. Es algo que Dios no reveló, nadie sabe el día y la hora, ¿no? Así que el rapto de la iglesia, podemos decir, puede tardar quizás, ¿no? 5, 10, 15 años, no sabemos, quizás 50 años, no sabemos, en el momento en que el Señor va a venir a buscar su iglesia. Pero lo que sí sabemos es que estamos en el último tiempo, que hay acontecimientos que ya sucedieron, que hay palabras proféticas que ya se cumplieron y que hay acontecimientos muy claros que tienen que darse para que nosotros vayamos también viendo, ¿no es cierto?, que ya estamos cerquita en el último tiempo, ¿no? Así que bueno. Claro. Entonces sería los eventos que tienen que suceder. Nosotros, por ejemplo, el segundo y el tercer evento no lo vamos a vivir, porque primero está el rapto. Entonces, ¿no? Pero acordate que yo dije que no hay un orden. Claro. O sea que Bien. Que no sabemos si vamos a ver cuando Rusia y sus aliados se levanten contra Israel, no sabemos. O la reconstrucción. Cuando empiece a reconstruirse, ¿no es cierto?, el templo, el tercer templo de Salomón, porque no hay un orden en los 3 eventos. Sabemos que van a faltar 3 eventos, pero no tenemos claro en qué orden van a suceder. Si el Señor nos arrebata en primera instancia, digamos, el primer evento es el arrebatamiento, nosotros no vamos a estar en el momento que Rusia con sus aliados se levanten contra Israel y tampoco vamos a estar cuando empiecen a edificar el templo y se arme esa guerra santa que se va a armar, ¿no? Con los que están en la mezquita. Pero bueno, entonces, más o menos, ahí tenemos una idea. Bueno, en tercer lugar, el tema de la profecía de la higuera. Y en cuarto lugar también nos acordamos de Daniel capítulo 9, el versículo 27, porque ahí está profetizado que dice que va a suceder algo muy importante, que es un pacto entre Israel y el anticristo, ¿no? Un pacto de paz. ¿Se acuerdan que eso lo vimos, no? Ahí que lo menciona Daniel en el capítulo 9 que vimos, versículo 27. Y bueno, lo que tenemos que saber es que hay posibles escenarios hoy para ese pacto, ¿no? Que se están desarrollando delante de nuestros ojos. Hay un montón de acontecimientos que nos indican que van a tener que hacer algo, ¿no es cierto? O sea que se están preparando esos acontecimientos para que de repente se tenga que hacer un pacto de paz, ¿no? Y bueno, y ahí se va a cumplir ese pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 27. Por ejemplo, existen algunos motivos para hacer o crear un pacto de paz entre el anticristo y el pueblo de Israel. Si uno se pregunta, decimos que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Porque la palabra nos dice que el origen o el comienzo del anticristo va a ser justamente en el momento que se firme el pacto ese, ¿no? Por ejemplo, hay algo interesante, un dato que quizás pasamos por alto, y es que Estados Unidos, por ejemplo, no es reconocido como un imperio en las escrituras, aunque nosotros lo tenemos a Estados Unidos como una gran potencia, ¿no? Nos parece que es una de las potencias más grandes del mundo. Sin embargo, bíblicamente, Estados Unidos no es reconocida como un imperio en las escrituras. Nosotros vimos que
ahí en Daniel capítulo 2, que lo estudiamos ya, ¿no es cierto?, con Nabucodonosor, ahí hay reconocidos 5 imperios solamente, pero no está Estados Unidos. Está el imperio babilónico, que es reconocido en el año 605, están los medos persas ya por el 530 y pico, está el imperio griego que está por el 331, está el imperio romano que está allá por el año 168, y luego encontramos a Europa, pero no está Estados Unidos acá, Europa. O sea, encontramos la Unión Europea, que el anticristo, según las escrituras, va a surgir de la Unión Europea. Ahí en Daniel capítulo 7, versículo 7 al 26, si quieren anotarlo, después lo pueden leer tranquilo, habla acerca de la institución que va a, digamos, respaldar al anticristo, ¿no? Y dice que la institución que lo va a respaldar tiene que ver con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 2 al 8, que es la gran ramera que encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, la única institución religiosa presentada en la Unión Europea es la gran ramera, que la encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, y esa institución es la que va a estar respaldando, va a estar endosando de alguna manera, ¿no es cierto?, el comienzo de la aparición del anticristo. Así que son detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si sabían que el anticristo, por ejemplo, ya está vivo. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Que el anticristo ya está en la tierra, ya está. Y bueno, cuando veamos el tema del anticristo vamos a descubrir un montón de detalles interesantes, porque la Biblia habla muchísimo acerca de las características del anticristo, y ahí en el material que ustedes tienen, allí encontramos muchas características interesantes para tener una idea, ¿no?, de cómo va a ser esa persona, ¿no? Bueno, sabemos que va a ser joven, que va a ser inteligente, que va a ser una estratega, que, bueno, un montón de cosas que la Biblia misma nos va a revelar, ¿no es cierto? Pero bueno, dicen que el anticristo ya está en la tierra. Lo que pasa es que él no se puede manifestar porque dice la Biblia que hasta ahora hay algo que al presente lo detiene, ¿no? Hay algo que al presente lo detiene. Y esto está ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. A ver si logramos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 6 al 8, podemos leer. Bueno, el versículo 5 habla del hombre de pecado, ¿no? Y dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad, ya está. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, ahí está hablando justamente del anticristo. Dice que el ministerio de la maldad ya está operando, ¿no es cierto?, pero que todavía no se puede manifestar porque al presente hay algo que lo está deteniendo. Bueno, lo que todos creemos es que lo que está deteniendo la manifestación del anticristo es la iglesia y el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Es la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se vaya con nosotros, entonces el anticristo va a manifestarse tal cual es, ¿no? También otra pregunta que normalmente nos hacemos, y no sé si sabías, que la implementación de la marca, por ejemplo, del 666, esa marca que nosotros, bueno, la hemos escuchado tantas veces, es una marca que ya está en proceso y que en este mismo momento se está promoviendo como un servicio de seguridad para todos, ¿no? Y entonces ya están aplicando ese tipo de chips a un montón de personas y de animales, y la están probando, ¿no es cierto?, con respecto como si fuera un servicio de seguridad.
claro, quiero aclarar esto. De cada cosa que estoy diciendo podríamos hablar 5 horas, porque cada cosa que menciono, por ejemplo, del tema de la marca La Bestia, es un tema, pero bueno, no podemos hacerlo, ¿no? Pero simplemente mencionar algunas cosas, ¿no? Porque hay un posible escenario, ¿no es cierto?, para que el pacto de paz se realice, ¿no? Entonces, bueno, también sabemos, como dijimos, que la reconstrucción del templo es algo, uno de los acontecimientos que va a marcar, ¿no es cierto?, un poquito el tema del final. Y ahí, por ejemplo, en 1967, dicen que luego de la famosa Guerra de los 6 días y por primera vez desde el cautiverio de Babilonia, en 1967, los judíos recuperan el control de Jerusalén. Después de tantos años, los judíos recuperan el control de Jerusalén y de esta manera también recuperan el lugar donde deben reconstruir de alguna manera el templo de Salomón. Recién ahí en 1967 ellos comienzan a recuperar un poco. Exactamente, algunos dicen en el lugar donde se debe reconstruir el templo de Salomón está ocupado, claro que sí, ¿no? Todos sabemos que ahí está ocupado por uno de los símbolos religiosos que son más importantes de la comunidad árabe, que es el domo de la roca, que está ubicada ahí en el Monte Santo, ¿no? Ahí ellos edificaron ese domo de la roca y ahí están, ¿no es cierto? Por eso decimos que bueno, va a ser uno de los eventos finales antes del arrebatamiento de la iglesia que va a acontecer, ¿no? Porque va a ser difícil, va a ser muy complicado poder volver a reconstruir el templo allí en el lugar donde ahora está el domo o la roca, ¿no? Que está ubicada en el Monte Santo, ¿no? Y que es uno de los símbolos más importantes de la comunidad árabe, ¿no? Así que bueno, se va a armar un lío bárbaro con eso. Ahora, el domo, o como también se conoce la mezquita de la roca, es considerado uno de los lugares más sagrados por todo el mundo árabe. Es interesante esto, ¿no? Los judíos, por ejemplo, no han podido ni siquiera remover o destruir el domo de la roca nunca, hasta ahora, ¿no? El momento en que los judíos toquen el domo, todavía, bueno, pensamos nosotros que se va a encender una guerra santa tremenda, ¿no? Porque los árabes no van a permitir que le toquen ese lugar tan sagrado para ellos, ¿no? Pero también la Biblia nos muestra que tan pronto los judíos reciban una señal de parte de Dios, ellos están esperando una señal de parte de Dios, ¿no es cierto? Y esta señal está, para los que están tomando nota, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿no? Que están esperando esa señal para poder comenzar a reconstruir el templo de Salomón, ¿no? Y ellos van a reconstruirlo así sea en contra del mundo árabe, no importa quién se ponga en contra, cuando Dios les dé la señal al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se va a levantar y va a empezar a reconstruir el templo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que con estas cosas que estamos compartiendo nos damos cuenta que la palabra de Dios se va cumpliendo, ¿no? Paso a paso. Ahí decíamos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, no sé si lo buscaron, pero el versículo 5 y 6 habla y dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera o estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Más dice el Señor a Jerusalén, he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Así que ellos están esperando esta señal, ¿no? De que ellos saben que Dios ya escogió el lugar y Dios ya tiene también todo preparado para que el templo pueda ser reconstruido. Así que están esperando la señal de parte de Dios para poder comenzar a hacerlo. Y eso
es muy importante, ¿no? Así que podemos decir entonces que no hay nada más importante para los judíos entonces que reconstruir el templo de Salomón para así poder hacer sus sacrificios al Señor y poder también recibir al Mesías, ¿no? Porque ellos están esperando, muchos de ellos también están esperando al Mesías ahora. Así que también decimos que no hay nada más horrible para la comunidad árabe que remover o destruir el domo La Roca. Es terrible, ¿no? Porque imagínense que es el edificio más, pero más importante que tienen los árabes. Así que yo creo que ya sabemos, ¿no? Que en el momento que Israel decida o reciba la señal de parte de Dios para reconstruir el templo de Salomón en el lugar donde se encuentra el domo, bueno, se va a explotar una guerra santa, ¿no? Y bueno, por eso decimos que también ahí va a ser cerca del arrebatamiento de la iglesia y va a ser cerca del comienzo de la semana 70. ¿Por qué? Porque como se va a armar un lío bárbaro, se va a armar una guerra santa, entonces se va a necesitar armar, orquestar el pacto de paz. Se va a tener que armar algo para que haya paz, ¿no es cierto?, entre los árabes y los israelitas, porque no solamente son los árabes y los israelitas, son las naciones donde viven árabes y también las naciones donde viven israelitas, ¿no? Entonces, ese va a ser un evento, digamos, cuando hablamos de que las cosas se están dando como para que un pacto de paz suceda. Y bueno, lo que nos decía Daniel en el capítulo 9 era que uno de los indicios del comienzo tenía que ver con el pacto, que el anticristo va a ser con el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, para traer paz. Bueno, justamente los eventos se están dando para pensar que en algún momento esto se va a dar, se va a armar el lío, se va a desatar la guerra y se va a necesitar un pacto de paz para calmar un poco las cosas. Así que la pregunta, si nosotros leemos Daniel capítulo 9, verso 27, ¿qué encontramos además del pacto, no? Por ejemplo, ahí Daniel capítulo 9, vamos a mirar un poquitito, si nos acordamos. Ya lo vimos, Daniel capítulo 9, verso 27, ¿no? Pero vamos a ver qué más encontramos ahí, porque el verso 27 dice, y por otra semana, dice Daniel, y por otra semana será confirmado el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de paz, o la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador, sobre el desolador, perdón. Así que hay dos cosas importantes que menciona Daniel acá, ¿no? Dice, cuando arranca el versículo, por otra semana confirmará el pacto, ¿no? El pacto de paz con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Ahí está hablando Daniel de un sacrificio y de una ofrenda. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde se hacen los sacrificios y las ofrendas? Bueno, los sacrificios se hacen en un templo, y las ofrendas se dan en un templo. Así que lo importante es que el templo se tiene que reconstruir y se va a reconstruir porque ya está escrito y porque Daniel dice que ahí se van a realizar, ¿no es cierto?, los sacrificios y las ofrendas que Dios ha establecido para su pueblo. Así que bueno, con estas cosas que hemos compartido ya tenemos una base podemos decir bíblica, histórica, para saber que en algún momento la reconstrucción del templo va a comenzar. Se va a desatar una guerra santa, va a venir un pacto de paz, y entonces allí vemos el cumplimiento de la palabra, ¿no? Cómo paso a paso la palabra se va cumpliendo. Yo creo que algunos saben que Estados Unidos ha llevado décadas tratando de lograr un trabajo o un tratado de paz, ¿no es cierto? El Estado ha querido hacer un pacto de paz entre, por ejemplo, Israel y el mundo árabe, ¿no? Vieron que todavía Israel está ahí bombardeándose continuamente, ¿no?
Y siempre Israel está siendo atacado, Israel está atacando, y entonces Estados Unidos siempre ha querido intervenir de alguna manera para que se pueda realizar ese pacto de paz. Y bueno, ese escenario, ¿no es cierto?, para la creación de ese pacto de paz entre Israel y el anticristo sería también de alguna manera una división de tierras entre lo que son los palestinos y los judíos, ¿no? Vieron que entre Palestina y Israel hay un conflicto continuo, ¿no es cierto? Y bueno, allí Estados Unidos está también tratando, ¿no? O sea que ya tenemos algunos indicios de que quieren hacer un pacto de paz, quieren resolver estos problemas que están teniendo allí, ¿no es cierto? Así que podemos ir cerrando un poquito el acuerdo entre los árabes y los judíos para la relocalización, podemos decir, del domo, la roca, y la reconstrucción del templo de Salomón, podrían ser otro escenario para el pacto de paz, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay muchos escenarios posibles que nosotros los estamos viviendo, que se están dando ante nuestros ojos, pero que muchos no lo saben. Muchos no saben que Daniel nos hablaba 600 años antes de Cristo de que una de las señales tenía que ver con el pacto de paz que se iba a realizar. Nosotros quizás no nos dimos cuenta de todos estos escenarios posibles que se están dando en la humanidad para que un pacto de paz se realice. Y bueno, y esa va a ser una de las grandes señales, ¿no es cierto? Así que yo creo que Israel todavía no ha recibido, ¿no es cierto?, la señal. Y creo que la señal es una señal muy, pero muy importante que Dios le va a dar al pueblo para que el pueblo tome la determinación de arrancar y de iniciar esa etapa, ¿no? Hay algunos detalles que les comparto rapidito, en 10 minutitos y ya terminamos. Por ejemplo, siguiendo el libro de Números, capítulo 19, ahí dice también la palabra que hay que limpiar la inmundicia. O sea, el pueblo, antes de entrar, ¿no es cierto?, en sacrificios y ofrendas a Dios, tenía que limpiar la inmundicia. Y la única manera de limpiar la inmundicia es con el sacrificio de una vaca alazana. Esto es un dato interesante, ¿no?, para tener en cuenta. Nosotros miramos el Antiguo Testamento, en Números capítulo 19, lo pueden ver, y ahí se van a dar cuenta que la única manera de poder limpiar la inmundicia tenía que ver con el sacrificio de una vaca alazana. Y vos me vas a preguntar, me viene a hablar de una vaca ahora. Bueno, era una vaca color bermejo, ¿no? Y esa vaca, yo quiero que escuchen esto, ¿no? Porque esa vaca no ha nacido en casi 2000 años. En 2000 años no nació una vaca alazana. 2000 años pasaron y se terminaron las vacas alazanas. No había nacido ni una vaca, ¿no? Y en los últimos años, en estos últimos años, de acuerdo a algunos estudios que se hicieron, han nacido varias de estas vacas alazanas. Empezaron a aparecer de nuevo estas vacas bermejas alazanas, medias marroncitas, lo cual ha despertado la urgencia de reconstruir el templo, ¿no es cierto? Porque esta es una señal que el pueblo de Israel está recibiendo directamente, porque para ellos las vacas alazanas tienen un significado muy, pero muy especial. 2000 años estas vacas desaparecieron y ahora, en este tiempo, comenzaron a reproducirse y a nacer, ¿no? Dice que se han descartado algunas de estas vacas porque no eran totalmente puras, ¿no? No eran totalmente bermejas o alazanas. Y entonces comenzaron, inclusive en Estados Unidos, dice que se están reportando nacimientos de esas vacas y el Estado judío ha aprobado ya comenzar a importarlas para Israel. Ya el pueblo del Señor ya ha comenzado a hacer tratativas, creo que ya la hicieron, ¿no? Ya están haciéndolo y están importando esas vacas, las están comenzando a llevar a Israel. Así que los judíos interpretan estos nacimientos como una señal. Parece algo para nosotros que es insignificante, que nazca una vaca marrón, bermejo, pero para el pueblo de Israel es fundamental porque ese es el único animal con el cual ellos pueden limpiar la inmundicia y lo tienen que hacer dentro del templo, donde tienen que hacer el sacrificio, ¿no? Como veíamos. Así que esta
es una señal muy, pero muy importante para el pueblo del Señor, ¿no? Así que bueno, otra cosa que estuve investigando un poquito es que la institución del templo ya tiene todos los fondos para la reconstrucción del templo. O sea, ya hay una como sociedad que se armó en Israel, ¿no es cierto? Y ya tienen todos los fondos para poder reconstruir el templo, tienen toda la plata, podemos decir, para poder hacerlo rápidamente. Escuchen estos datos que yo estuve chusmeando ahí. Dice, ya existen los planos para esta construcción, ya está, todos los planos. Hay reportes de que el templo ya está construido en moldes para una reconstrucción inmediata, o sea, ya tienen todas las maquetas hechas del templo para reconstruirlo rápidamente. Dicen que solamente, escuchen, interesante, tomaría 9 meses para reconstruirlo. Miren, dice que tienen toda la tecnología para en 9 meses reconstruir nuevamente el templo, ¿no? Dice que la primer piedra de construcción está a varios metros de distancia del lugar del templo. Perdón, Los rabinos llevan, ya escuchen, detalles, ¿no? Varios años preparando a sus sacerdotes para los sacrificios. O sea, los rabinos ya empezaron a preparar a los sacerdotes para que ellos puedan realizar los sacrificios como se hacía antiguamente. Existe también un proceso de reproducción de estos becerros bermejos. Ya empezaron ellos con un proceso de reproducción porque van a necesitar muchos de esos animales. Dice también que los instrumentos, por ejemplo, sagrados del tabernáculo ya han sido construidos, las arpas, las ropas, bueno, todo lo tienen listo para que cuando Dios le dé la señal, ellos puedan rápidamente reconstruir todo para, gloria a Dios, dar cumplimiento a esa, bueno, señal impresionante que estamos esperando. Así que, bueno, hasta acá llegamos por ahora. Tengo todavía todo el tema de Rusia, tengo varias cosas más, pero me llevaría mucho tiempo. Después les voy a compartir un poquito el tema de Rusia, pero hasta acá llegamos. Yo creo que nos quede en el corazón, digamos, con claridad, de que hay 3 eventos muy importantes que nos faltan, y bueno, dentro de esos 3 eventos está el arrebatamiento, está la invasión de Rusia y sus aliados a la ciudad o a Israel, digamos, y también tenemos la reconstrucción del templo, que bueno, con todos estos detalles que hemos visto rápidamente. También sabemos que el inicio de la última semana del profeta Daniel tiene que ver con un pacto de paz que el anticristo va a realizar allí, cuando seguramente la iglesia ya no esté presente, él va a comenzar a manifestar su poder y va a empezar a hacer sus cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte, cuando arranquemos ahora, Dios mediante, la próxima clase con las señales antes del fin. Amén. Bueno, hasta acá llegamos. Perdonen que hoy no pudimos intercambiar mucho, pero que espero que toda esta información les ayude a entender que estamos en los últimos tiempos y que necesitamos nosotros prepararnos, ¿sí? Prepararnos, principalmente, como siempre les digo, para compartir el evangelio con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Eso es lo más importante, ¿no? La predicación del evangelio. Predicar las buenas nuevas del reino, lograr que muchos conozcan a Cristo, que muchos puedan recibir la salvación y que muchos puedan también recibir la vida eterna, es lo más importante en este tiempo. Y bueno, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.